ante todo, bueno, hola a todos. Como saben, yo estoy reemplazando de ahora en más a Marcela, así que primero que nada quiero agradecer a Marcela por todos estos domingos que estuvo acá firme, y bueno, Marce ahora por cuestiones personales dejó y voy a estar yo acompañando entonces a Emily durante todos estos domingos. Por ese motivo es que estoy ahora hablando yo. Pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta charla. Vamos a hacer una introducción, presentar al doctor Enrique Alberto Crespo. Seguramente más de uno de ustedes lo conoce, ya que en el ámbito de guías es muy conocido, pero para aquellos que no, vamos a contar un poquito su historia. Es investigador superior del CONICET, su lugar de trabajo es el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CENPAT, profesor titular desde 1987 al 2019 de Introducción a la Ecología en la Universidad Nacional de la Patagonia, profesor de Ecología de Poblaciones Marinas, Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue, del 2013 al 2018, miembro del Cetacean Specialist Group desde 1987 y coordinador sudamericano desde 1997, miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional desde el 2014 al presente, director y codirector de 22 tesis doctorales, 4 de máster y 27 de licenciatura en distintas universidades de Argentina, España, Brasil y Uruguay, director y codirector de 31 becarios doctorales, postdoctorales e investigadores del CONICET y 197 publicaciones científicas, 3 libros, 33 capítulos de libros y 47 publicaciones en proceedings internacionales. Esto es simplemente como un pequeño resumen de todo lo que es su amplia trayectoria. Así que bueno, sin más, los dejo con él. Sí. Le pasamos un avisito, chicas. Aguantame, Enrique, un cachitito. Todos los comentarios háganlos por la vía del chat, que nosotros después vamos a transmitir las preguntas y todo lo demás. Muchas gracias, Enrique. Bienvenido. ¿Sí? No, al contrario, el placer es mío y lo único que lamento es que esta charla sea de esta forma, porque a mí me encantan las charlas personales, presenciales, digamos, donde uno va sintiendo digamos, cómo se va sintiendo la audiencia con la charla, digamos. Yo prefiero eso, pero igual que las clases, las prefiero personales, pero bueno, ahora, dadas las circunstancias que nos tocan vivir a todos, tenemos que recurrir a esto. Así que, bueno, yendo directamente a la presentación, el título ese voy a explicar qué significa y vamos a ver cuáles son los objetivos de la charla. Se trata de describir un poco cuáles fueron los colapsos poblacionales, y cuando hablo de colapsos poblacionales es porque hay poblaciones que llegaron casi al borde de la extinción, de mamíferos marinos del Atlántico sudoccidental, y con la posterior recuperación y todas las modificaciones y actividades económicas que se realizaron a lo largo del siglo XX, más cerca de mediados del siglo XX hasta la actualidad, se ha presentado una serie de cambios ecosistémicos y lo que nosotros llamamos en la población factores denso-dependientes, que lo que significa es muy sencillo, son parámetros de la población que varían con la densidad. Es decir, una población, si está en su capacidad de carga, es decir, el máximo que el sistema puede soportar, se comportan de una manera, mientras que cuando la población cae y es reducida prácticamente a la extinción, esos mismos parámetros se comportan de otra manera. Entonces, por eso se los llama dependientes de la densidad. Por ejemplo, la edad de madurez sexual en una especie puede ser a los 5 o 6 años en los lobos marinos, por ejemplo, en poblaciones muy numerosas, pero puede caer a 2 o a 3 en poblaciones que han sido prácticamente reducidas a la extinción. De esa forma, no solo la edad de madurez sexual, sino montones de parámetros más cambian con la densidad. Por eso, y como hemos empezado a detectar algunos, es que voy a hacer referencia a eso en la medida que avance. Los objetivos de la charla son varios. Por un lado, describir la situación de algunas de las especies que fueron muy drásticamente explotadas, lobos de 2 pelos, ballena franca, lobos de 1 pelo, elefante marino, la franciscana, que es un bicho que acá no se lo conoce demasiado, pero
que se distribuye en la zona costera del Atlántico Sur, desde Espíritu Santo en Brasil hasta la costa norte del Golfo San Matías. Y después, ¿cuáles fueron los cambios que se produjeron a lo largo del siglo XX? Caídas, recuperaciones, expansiones poblacionales, muchas especies se han recuperado, hay que ver cómo y cuánto. La introducción de la pesca en gran escala a mediados del siglo XX, digamos, sobre todo desde la década del 80 tuvo un desarrollo exponencial, me refiero tanto a arrastres, poteros, cercos, trasmayos, etc. Cambios en el tipo de interacciones, las interacciones que la especie humana tiene con todas estas especies, donde se comportó como predador prácticamente desde los inicios de la humanidad, es decir, en todos los lugares donde una población humana se asentó en la costa y había recursos, digamos, mamífero marino, llamado recurso, los explotó. Y entonces desde ahí para acá hay toda una historia larguísima, muy interesante, pero a partir de que se introduce la pesca en gran escala, el hombre pasa a comportarse como un competidor por los mismos recursos que usan las especies marinas para su subsistencia. Vamos a hablar un poquito de eso, y también cuáles son los cambios que se produjeron en la comunidad biológica, es decir, la comunidad biológica entendida como todo ese conjunto de especies que interaccionan entre sí, desde las algas, las macrófitas y el fitoplancton, hasta los predadores tope de la cadena alimentaria, donde se ubican en general todos los mamíferos marinos, pero también las aves, algunos tiburones, rayas, etc., y qué cambios se produjeron. Y finalmente podemos charlar un poco acerca de qué es lo que podemos esperar a futuro, es decir, una vez que describa todos estos cambios, eso podemos dar lugar a algunas preguntas, a un debate. Yo tengo mi propia opinión sobre lo que puede pasar a futuro, pero también lo podemos charlar. La primera especie a la que voy a hacer referencia son los lobos finos, el Artocephalus australis, que prácticamente había desaparecido en el mar argentino. Esta es una de las especies más explotadas desde el siglo XVIII. Es decir, acá en este mapa lo que podemos ver a lo largo de toda la costa, esos puntos rojos son los lugares donde existe el registro arqueológico del lobo fino. Los más antiguos son de 8.000 años antes del presente, y como queda claro, en cualquier fogón, cualquier sitio arqueofaunístico que se excave, aparecen lobos finos. Sin embargo, hoy en la costa no los vemos en todos esos lugares, ¿sí? Los vemos concentrados en unos pocos lugares que yo voy a mostrar seguidamente, pero en el pasado eran objeto de la caza por parte de los pueblos originarios. Uno de los más célebres y totalmente adaptados a la captura de los lobos finos fueron los canoeros del canal de Beagle, los yámanas. También los alacalufe, los chonos en el sur de Chile se usaban las mismas estrategias de captura, que consistían en, ellos vivían prácticamente sobre las canoas toda su vida, y habían desarrollado un tipo de arpón que se llama de cabeza desmontable, son esas figuras que se ven a la izquierda, estas son las puntas de arpón. Las de base cruciforme se ensartaban en un palo, y cuando se arponeaba el animal, la cabeza esa del arpón quedaba clavada en el animal, y el bastón se separaba de la base cruciforme y quedaba unida al animal por un tiento. Ahí lo que hacían los aborígenes era esperar que el animal se desangre y se debilite, y después lo recogían. El 95% de la ingesta calórica de los yámanas consistía de lobo fino, es decir, y la causa prácticamente de la desaparición de los yámanas fue la desaparición del lobo fino que produjeron sobre todo los ingleses, americanos y franceses, es decir, todos los que cazaron en esa zona. Así que ya desde los inicios de la población de América, por parte de todos estos pueblos, habían utilizado lo mismo que yo les digo tehuelches, los arqueólogos se reniegan cuando digo tehuelches, serían proto-tehuelches, o no sé, los pueblos originarios que había sobre la costa también utilizaban el lobo fino, como el lobo común, los pingüinos, cormoranes, etc., los que vivían en la zona costera. Un poco tierra adentro, en la estepa, además usaban el guanaco, el avestruz y otros bichos que daban vueltas por ahí, pero los que vivían sobre la costa también utilizaban los mamíferos marinos, solo que de manera distinta, porque en general los garroteaban,
o los cazaban con arco y flecha, no a la usanza de los yámanas que vivían arriba de las canoas con ese tipo de técnica muy particular. Los registros históricos del lobo fino, hay, bueno, por lo menos 87 expediciones desde 1500 en adelante que encontraron lobos finos en las costas o mar adentro, y en la mayoría de esos hay referencias a las abundancias o a las capturas, aunque muchas veces no está claro si se trataba de lobo común o de lobo fino. Pero mayormente se ha tratado de lobo fino porque la piel era mucho más preciada. La primera incursión en el Atlántico Sur que cazó lobos finos fue la de Juan Díaz de Solís, en Isla de Lobos, en Uruguay, donde bajaron y mataron una cierta cantidad de animales que guardaron en las bodegas para alimentarse de ellos. Esto fue en 1516, cuando se descubrió el Río de la Plata. De ahí en adelante todas las expediciones cazaban lobos a lo largo del Atlántico Sur y se abastecían y lo usaban para las grandes travesías que realizaban. Los registros de explotación comercial de esta especie varían. En el Uruguay se calcula que se extrajeron más de 1 millón de lobos finos, desde 1780 a 1991, cuando cesó la explotación en el Uruguay. En la Patagonia se calcula que fueron más de 100.000, y también en Islas Malvinas y en Tierra del Fuego. Digamos, todo esto compone que prácticamente el lobo fino haya desaparecido del mar argentino, no así en el Uruguay, a pesar, si ven el gráfico cada punto de esos son más o menos 25.000 animales que mataban por año. Y hasta los últimos años, 1991, se mataban aproximadamente 7.000 animales. Cuando cesó la explotación, los lobos finos empezaron a crecer muy rápidamente, empezaron a aparecer en el río de la Plata, a aparecer en todos lados, y comenzaron a repoblar la Patagonia. Es decir, esto fue una de las cosas más interesantes porque en la zona de Camarones, acá en Isla Raza, nosotros tenemos el núcleo más importante de lobos finos del Atlántico Sur, que son aproximadamente entre 12 y 13 mil animales que prácticamente no existían. El único lugar donde había registro de lobos finos en la década del 40 o del 50 era en Isla Escondida, donde se calcula que había más o menos entre 2.000 y 3.000 animales. Y después en el Cabo Blanco, en Santa Cruz, y en Tierra del Fuego, en Isla de los Estados. Ahí también tuvo una captura muy importante, pero en este momento está recuperándose por todos lados. Acá tenemos aproximadamente las cantidades que tenemos hoy, aproximadamente unos 10.000 animales en Tierra del Fuego, pero fundamentalmente en la Isla de los Estados, y después, como decía, en Isla Raza, en la zona de Camarones, hay unos 16.000 animales aproximadamente. En total, calculamos que hay unos 25 a 30.000 animales en el Atlántico Sur, sin contar Malvinas. En Malvinas todavía no tenemos claro cuánto hay, pero hay también una cantidad importante de lobos finos que se han recuperado. Los ingleses en Malvinas han marcado varios animales con transmisores satelitales. En este gráfico acá se ve los viajes de machos marcados de lobo fino, y se marcaron en 2 apostaderos de lobo fino que hay en las Islas Malvinas, y acá ven la trayectoria de un animal que tocó todo el Golfo San Jorge, el Cabo Blanco, la zona de Camarones, y regresó a las islas posteriormente. Acá hay un poquito más de detalle de esos animales. Estos fueron machos marcados, y al año siguiente marcaron varias hembras, creo que fueron 9 en total, en 2 apostaderos, 5 y 4. En el gráfico a la izquierda se ven las trayectorias de esos viajes. De vuelta hay una hembra que toca la zona de Camarones y un poco al sur del Cabo Blanco, en Santa Cruz, posiblemente cerca de Puerto Deseado. Y los otros 2 gráficos lo que muestran son las áreas de uso intensivo, es decir, la trayectoria muestra por el camino que siguió el animal, pero no el tiempo que invirtió en ese lugar. Y el tiempo que invirtió en ese lugar está mostrado en estos 2 gráficos, donde están al norte de las islas, en general las áreas de mayor uso, incluso sobre la plataforma en el litoral de lo que sería Chubut, o a la altura de Chubut, entre Camarones y Punta Tombo aproximadamente. Ahí son zonas de uso intenso por parte de los lobos finos. La siguiente especie de la que voy a hablar es la ballena franca austral. Todos saben que la ballena es el sujeto más importante de toda la actividad ecoturística en la zona. En la actualidad se calcula que vienen 300.000 visitantes por año,
la península Valdés, de los cuales por lo menos la tercera parte hace el avistaje de ballena en Puerto Pirámide. La ballena también había sido otra de las especies que había prácticamente desaparecido del mapa y que se está recuperando. Ahora les voy a mostrar cuánto, desde que cesó la explotación. Para ver un poquito la actividad ballenera, vamos a ver un poquito de historia. Los primeros que desarrollaron la actividad ballenera fueron los vascos, en el Golfo de Vizcaya y en el norte de España, y los registros más antiguos son del siglo I. Hay vértebras de ballenas, que sería la especie correspondiente al hemisferio norte, que es la Eubalaena glacialis, en la zona de Oviedo. Después comenzó una actividad ya muy importante desde el punto de vista comercial en el siglo VI, y el apogeo fue del siglo XIII al siglo XVIII, donde prácticamente la extinguieron. Acá se pueden ver algunos de los arpones que utilizaban, las lanchas que utilizaban, porque todo esto se hacía a mano, y varias de las ciudades, de los municipios costeros del País Vasco tienen las ballenas en sus escudos. Esto es bien interesante, porque la actividad ballenera fue la que le dio el empuje económico al País Vasco que mantiene actualmente. Digamos, fueron los primeros, y los primeros en alejarse muchísimo de la zona de donde provenían. Fíjense en estos mapas, en el mapa de la izquierda, se ven en rojo las expediciones que iban hacia el norte, hasta Spitsbergen, a capturar bacalao. Y las que están en negro, o marrón, no distingo bien el color, iban a Terranova, a Canadá, a la península del Labrador, donde establecieron bases costeras, que en ese momento, estamos hablando acá en 1375, eran todas las bases que había sobre las costas de lo que es actualmente el Canadá, en la península del Labrador, y lo que hacían esas expediciones, cada pueblo montaba una operación comercial, se enviaban los barcos, donde viajaban los hombres, capturaban las ballenas, las procesaban en las costas del Labrador, y al año siguiente regresaban a España. Eso dio la riqueza económica que ha tenido el País Vasco desde siempre, aunque no dejaba de tener sus costos, porque por la época que estamos hablando, por los inviernos crudos del hemisferio norte, había mucha gente que se lastimaba y moría de las heridas que tenía. Imagínense que para faenar esos animales usaban cuchillas gigantescas, y además el congelamiento, es decir, el congelamiento de los miembros era otra de las causas de mortalidad de los balleneros vascos, es decir, que muchas veces todos los que salían no eran los que regresaban, siempre volvían menos al País Vasco. Se calcula que capturaban unas 50 ballenas por año, y que eso involucró una población de 9.000 personas para esa época, ¿no? La otra cultura que ha sido tradicionalmente ballenera es la de los esquimales, la cultura inuit, donde existe toda una cultura ancestral basada en la captura de focas y ballenas, que son importantes en la estructura social. La familia que mata al animal es la que distribuye entre los miembros del grupo familiar, o la sociedad en la que todo esto se realizaba. Y esto, en tiempos modernos, se discute todos los años en la Comisión Ballenera, porque siempre hay una cuota que la Comisión Ballenera discute para que los esquimales todavía tengan su cuota de ballenas capturadas, aunque está muy desbalanceado la captura por el uso de la tecnología. Es decir, hoy las focas, por ejemplo, se capturan con rifle, antes se capturaban con arpón o con palos, entonces eso desbalancea a favor del esquimal, a favor del hombre, la cantidad de animales que mata. Es decir, ahí hay un problema que todavía está en discusión, es una vieja discusión en territorio canadiense sobre todo. En tiempos más modernos aparece el arpón explosivo, es decir, hasta ese momento se capturaban en pequeñas barcas, capturaban con arpón a mano, y después había un barco nodriza donde esos animales se procesaban. En 1768, creo, un sueco, Sven Foyn, inventa el arpón explosivo. Y entonces, a partir de ese momento, empiezan a capturar lo que se llaman rorcuales, que eran las ballenas ligeras. Las otras, las ballenas francas, la Bauhead del Atlántico Norte,
eran ballenas que se las llamaba right whales, porque son ballenas buenas, porque flotan cuando se las mata. Las otras no eran buenas porque se perdían, no se las podía capturar. Además eran mucho más ligeras para los botes en los que se capturaba con arpón a mano. Cuando se inventa el arpón explosivo, no solo se la mata, sino que se le inyecta aire comprimido para que no se vayan a pique, porque los rorcuales tienen una tasa más negativa de flotabilidad en relación a la ballena franca. La ballena franca, cuando se la mata, flota en el mar, los rorcuales no flotan. De todas formas, toda esta actividad llevó prácticamente, en tiempos ya modernos, acá vamos a ver en el gráfico este que tenemos acá a la izquierda, como una especie tras otra van cayendo. Las barras marrones es la Segunda Guerra, donde para totalmente la actividad ballenera, y la otra barra de la derecha es cuando se establece la moratoria en 1982, en la Comisión Ballenera, una reunión en Buenos Aires, que decretó que a partir del 86 se dejaban de capturar. Entonces lo que se ve es una secuencia, esto es siglo XX, la primera en aumentar las capturas y en caer es la ballena azul, la que sigue es la ballena de aleta, que es la que le sigue en tamaño, la ballena azul puede llegar a tener hasta 33 metros, la ballena aleta hasta 25, y así sucesivamente. Después la de aleta se capturan las ballenas 6, caen, y con posterioridad empiezan a capturar ballena mink. La mink es la más chiquita de todas, es un rorcual que mide hasta 10 metros, y que no se había capturado, es una ballena que duplicó su población, merced al krill que dejaron vacante las grandes ballenas cuando fueron reducidas poblacionalmente. En la tablita esta de acá del ángulo superior derecho, lo que se ve es el consumo de krill por los predadores. Entonces, las ballenas pasaron de consumir krill por 1.900 millones de toneladas, perdón, 1.900.000 toneladas, con la reducción poblacional el consumo cae a 400. Pero ese consumo que dejan vacante las ballenas, lo aumentan las focas, pasando de 500 a 300, las aves también, los peces, los cefalópodos, y el total de producción de krill disponible para predadores se mantiene constante, que son más o menos 4.700.000 toneladas de krill disponibles todos los años, solo que cambian los predadores que la consumen. Es decir, caen las ballenas, pero aumentan las focas, las aves y los peces, etc. Este es uno de los cambios que se producen a lo largo del siglo XX con la desaparición de las grandes ballenas. Ahora, ¿qué hicimos nosotros con la franca? Pues la franca era un animal que todavía no habíamos empezado a trabajar. A fines de la década del 90 decidimos empezar a controlar la población porque el trabajo con la ballena lo venían haciendo los americanos, el grupo de Roger Payne, y muchas veces los trabajos no estaban disponibles. Además era un trabajo que se realizaba sobre la base de las marcas que tienen las ballenas sobre la cabeza, de los bonetes córneos, eso, que individualizan a cada individuo en particular. Pero lo que nosotros decidimos hacer era buscar una metodología relativamente económica para controlar la población. Entonces empezamos a hacer un vuelo que es toda esta línea amarilla que se ve al lado de la costa, saliendo de la boca del río Chubut, toda la costa del Golfo Nuevo, el perímetro Península Valdés, Golfo San José, y parábamos en el paralelo 42 y regresábamos a casa porque nos quedábamos sin combustible. Estos son más o menos 620 kilómetros de costa, y este vuelo se hace aproximadamente entre 4 horas y media y 5 horas. Entonces todos los años empezamos a contar lo que veíamos, y que veíamos desde el aire. Vemos grupos de cópula, las dos fotos superiores, donde se supone que hay, de todas las ballenas que contamos, una hembra y varios machos. Los machos pueden ser hasta 5 o 6, tratando de copular con la hembra. Después vemos individuos solitarios, que son adultos, machos o hembras, que no sabemos el sexo, que vienen solos. Pueden ser hembras que vienen a parir, machos que vienen a copular, o hembras que vienen a copular. Y lo otro que vemos son hembras con crías, es decir, la hembra que tuvo su cría en Península Valdés, que se queda un tiempito, no demasiado. En general los animales no se quedan en Península más de unos 60 días, 70 días como máximo, o sea que si toda la temporada va desde aproximadamente fin de abril, mayo, hasta fin de noviembre o diciembre, a veces hasta enero, los animales que circulan no son siempre los mismos, son distintos, es decir, porque hay una renovación permanente de animales. Y lo que vemos cada año, haciendo varios censos, son estas curvas en forma de campana, donde los primeros años estábamos contando unas 400 ballenas,
aproximadamente, y en los últimos años pasamos las 1.200, 1.300. Esto es otra indicación del aumento poblacional de las ballenas a lo largo de estos años. Y con todo eso, no me voy a detener acá con mucho detalle en esto, pero trabajamos con un modelo matemático que nos permite predecir, incluso posdecir, hacia atrás y hacia adelante, es decir, con todos los datos fabricamos esas curvas y las proyectamos hacia el futuro, lo que nos da una idea de lo que es la población y la tasa de incremento poblacional. Si ustedes se fijan, la de la izquierda es el número total de animales, la de la derecha es el número de crías, cómo vamos pasando de unos 500 animales a más de 1.000 en los últimos años, y con las crías estamos hablando de unas 150 al principio y llegamos a más de 700 en los últimos años. Entonces, con todo eso se calcula la tasa de incremento, y acá vemos lo que sería la tasa de incremento poblacional total a la izquierda y la de las crías a la derecha. En realidad están midiendo lo mismo, lo que pasa es que las crías son puras, es decir, nosotros las crías las podemos identificar sin ninguna duda. En cambio, cuando uno cuenta el total de animales puede encontrar varias clases de edad y ese número tiene más ruido, tiene más variación el contar las crías solas. De todas formas, se ve exactamente el mismo fenómeno. Hasta 2007 teníamos una tasa de incremento del 7%, esto significa que todos los años vamos a encontrar un 7% más de animales en la costa, pero a partir de 2007 empieza a caer, y empieza a caer, y empieza a caer, y en este momento el tamaño poblacional total, perdón, la tasa de incremento total está cayendo cerca del 0, mientras que la de las crías, yo no la veo acá, pero está cerca del 2%. Ahora, esto es lo que yo decía al principio, que es un fenómeno densodependiente. En la medida en que aumentó la densidad de ballenas en la zona, la tasa de incremento cae. ¿Y cae por qué? Porque se empiezan a redistribuir los animales. ¿Qué es lo que pasó en Península? Las hembras que vienen a parir crías retienen el uso de la costa, mientras que expulsan mar afuera, a zonas más profundas, donde no había ballena, a los grupos de cópulo y a los individuos solitarios. Y también están repoblando el Golfo San Matías. En los últimos 7, 8 años se empezó a ver cómo se empezó a establecer en la costa norte del Golfo San Matías, entre la Bahía San Antonio y la Caleta de los Loros, todo un área de cópula. Es decir, ahí prácticamente no hay pariciones. El porcentaje de pariciones es muy bajito. Pero fundamentalmente es una zona que han empezado a utilizar para reproducirse. Entonces, el fenómeno nos dice lo siguiente: las hembras retienen la costa de los golfos de Valdés para venir a parir las crías, mientras que los adultos que van a reproducirse se van a reproducir más al Golfo San Matías que en las costas de Península Valdés. Ahora, ¿qué pasó con esta población? En los últimos años estuvimos recopilando toda la información de las capturas desde los inicios de la explotación. Las primeras capturas se dieron en las costas del Brasil allá por 1674. Y en esa época se capturaban unas 20 ballenas por año. A los pocos años eso subió a 1.000 ballenas por año. Estas son las zonas donde se capturaban por los balleneros americanos, fundamentalmente el centro del Atlántico, el centro del Pacífico y el centro del Índico. Pero en lo que se refiere al Atlántico, esas capturas que empezaron siendo 20 o 30 ballenas por año, entre 1600 y 1770 más o menos, al siglo siguiente empezaron a ser 1.000 por año. Y entonces lo que vemos es esta curva. Este es un modelo con el que nosotros retrocalculamos, es decir, calculamos hacia atrás el tamaño poblacional original. Esta información todavía no está publicada, estamos en vías de publicarlo, pero estamos calculando que había aproximadamente unas 32, 33.000 ballenas originalmente en la población antes de que se la empiece a capturar. Cuando empiezan las capturas estas de 20, 30 ballenas por año, la población empieza a caer. Cuando empiezan a sacarse 1.000 ballenas por año, la población cae definitivamente. Esto se mantiene prácticamente hasta 1800 y pico, donde ya prácticamente no había ballenas, era una actividad antieconómica. Y lo que vemos después es cómo la población lentamente empieza a recuperarse hasta que en los veranos de 1952 a 1962, la flota soviética se carga 3.500 ballenas. Y entonces aparece de vuelta esta caída. Esto ocurrió y no se supo de esto hasta la caída de
del muro de Berlín y hasta la caída de la Unión Soviética, en que los rusos dieron a conocer toda esta información. Pero se cargaron 3.335 ballenas en 20 años. En un año solo se cargaron 1.600 ballenas aproximadamente. Entonces la recuperación lenta que venía cae de vuelta y ahora nos encontramos en un punto en el cual estamos estimando la población actual entre 4 y 5.000 ballenas. Aproximadamente eso sería un 12-13% de la población original, si estos números son correctos. Si estamos partiendo de una población de 30 y pico mil ballenas en el siglo XV, XVI. ¿Cuáles son las amenazas de todo esto? Porque durante estos últimos años apareció este asunto de la mortalidad de las crías, que alarmó a mucha gente, y hay dos cosas que se vincularon. Una, los ataques de las gaviotas. Ahora voy a comentar sobre esto. ¿Pero por qué aumentaron las gaviotas? Porque hay desechos urbanos durante muchísimo tiempo, y los descartes pesqueros. Más avanzada la charla voy a mostrar las cifras de lo que fueron los descartes pesqueros, pero los basurales urbanos de Trelew, de Rawson, de Madryn y de otras ciudades costeras fueron las causas de que la población de gaviotas se cuadruplique, por lo menos. Cuadruplique o quintuplique. Entonces, esta fue una nueva estrategia de alimentación que las gaviotas encontraron. Se temió de que en las heridas que las gaviotas le provocan a la piel de las ballenas le transmitieran patógenos, dado que las gaviotas andan en los basurales, pueden arrastrar bacterias, virus o cualquier otra cosa. Hasta ahora no se demostró que exista esto, pero la posibilidad siempre está, es decir, de que las gaviotas transmitan patógenos a las ballenas. El fenómeno es relativamente local porque se produce más que nada en la zona cercana a Puerto Madryn y se produce en una fracción de toda la temporada de ballenas, que es aproximadamente alrededor del mes de septiembre, digamos, cuando se alcanza el pico de nacimientos y de ballenas en la zona. Ahora, nosotros estudiamos un poquito más detenidamente el asunto de la mortalidad, y lo que vemos de este gráfico que vemos acá, la recta está del medio, es la tendencia de la mortalidad de la población. Y acá aparece de vuelta lo que yo decía que es un parámetro denso dependiente. Aumenta la población, aumenta la tasa de mortalidad. Es decir, suena lógico, una población muy reducida prácticamente sobreviven todos y no se muere nadie. En una población muy densa, los factores de mortalidad empiezan a ejercer su influencia en la mortalidad de los individuos. Hay unos datos de la década del 70 al 72 y 81, 82, donde pudimos cotejarlo con las tasas que vemos ahora. La curva roja es la variación de la mortalidad anual. Entonces tenemos años donde la mortalidad es muy baja, 2-3%, y años donde la mortalidad es muy alta. 2008, 2012 fueron años donde la mortalidad llegó al 20%. Ahora, esta variabilidad en la mortalidad, acá teníamos mortalidad del 10%, mortalidad del 2%, del 3% en los primeros años, cuando había 20 o 30 nacimientos, ahora están naciendo 700 o más de 700 por año. Entonces tenemos años con mucha mortalidad y años con muy baja mortalidad. Si la zona no presenta esta variación en los parámetros, ¿dónde está el problema? El problema está en las zonas de alimentación de la ballena. Es decir, ahí, que fundamentalmente es el subantártico, una de las zonas donde van a alimentarse, la variación de los parámetros físicos que producen cambios en la temperatura del mar, el cambio de la temperatura del mar está asociada con la disponibilidad de krill para los predadores. Si las ballenas que van a alimentarse allá tienen poco krill disponible, esas ballenas van a engordar menos. Y si van a engordar menos, si es una hembra preñada, cuando viene al año siguiente a parir a Península Valdés, a veces no tiene la suficiente grasa para convertir en leche y amamantar exitosamente a su cría. Digamos, esto todavía está por demostrarse, pero que hay una vinculación entre el fenómeno del Niño, la anomalía antártica y las condiciones físicas del Océano del Sur, el Océano Circumpolar Antártico, están claras, y que tiene alguna influencia sobre los ciclos vitales de todos los predadores que comen krill también. En los últimos años, desde 2014, empezamos a colocar dispositivos satelitales en las ballenas. Colocamos 5 en 2014, en 2015 creo que colocamos uno solo, en 2016 colocamos 8 y así. El último año colocamos como 24 o 25.
El dispositivo es este aparato que aparece acá, tiene unos 30 centímetros de largo, lleva una batería, que es la que permite la transmisión satelital, y el animal transmite hasta que la batería se agota. Acá vemos una ballena donde normalmente se les alojan, se les dispara con aire comprimido sobre el lomo. Ahí la capa de grasa es una capa muy gruesa, entonces el dispositivo se clava en la grasa y permanece hasta que el organismo expulsa el dispositivo. Es decir, es inevitable que más tarde o más temprano el dispositivo va a ser expulsado por la ballena. Es la reacción de cualquier organismo ante, por ejemplo, una espina clavada. Cuando uno se clava una espina, esa espina se entierra y de a poco la generación de nuevo tejido la va expulsando hacia afuera, hacia la epidermis, y en algún momento se termina de escapar, de salir. Bueno, esto es lo mismo que pasa con este dispositivo. Hubo mucha discusión acerca de esto, pero la información que estos dispositivos brindan es súper útil, y además no hubo nunca ningún riesgo. Esto se dispara totalmente esterilizado, es decir, no hay ningún riesgo de transmitir ningún patógeno en el momento en que se le dispara el dispositivo al animal. Ahí vemos algunas de las trayectorias, acá vemos las del año siguiente, 2015. Como pueden ver, se pueden distribuir a lo largo del talud en cualquier lugar. Algunas se van mucho más al sur, ahora vamos a ver algunas con más detalle. Estas son las de 2017. Acá se marcaron en San Antonio 8 ballenas, 4 se fueron hacia el norte, 4 se fueron hacia el sur. Las que se fueron hacia el sur se fueron a la Georgia, las que se fueron hacia el norte recorrieron la costa de la provincia de Buenos Aires, después se fueron al frente del río de la Plata, y en general todas terminan en el talud. En el talud corre una corriente subantártica, que es muy rica en nutrientes, y donde las ballenas van a comer ahí fundamentalmente copépodos, no krill. Krill comen alrededor de las Islas Georgias, donde hay altas concentraciones de krill. Acá vemos un poco lo que veíamos con los lobos finos, es decir, en el gráfico de la izquierda, en estos dos, están las trayectorias individuales de las ballenas, y en los gráficos de la derecha, los tiempos invertidos, en donde los animales están más tiempo utilizando los recursos del ambiente. Este es un gráfico más alejado, de algunas que se fueron a las Georgias, y esta zona acá está ampliada acá, y vemos que la zona del talud es una zona donde muchísimas ballenas van a comer. Desde ahí permanecen durante varios meses comiendo y comiendo y comiendo, mientras engordan, y si es una hembra que está preñada, ahí va alimentándose lo suficiente como para volver al año siguiente a parir la cría y amamantarla. Acá tenemos las últimas ballenas que transmitieron en 2018. Fíjense, esta vinieron hasta el sur de Santa Cruz, las Islas Malvinas, esta recorrió todas las Islas Georgias. Todo esto que se ve acá es el arco de Escocia. Digamos, la Tierra del Fuego se continúa sumergida en el arco de Escocia y vuelve a aflorar en la península antártica. Entonces, esta es una zona, el mar de Escocia es una zona de altas concentraciones de krill, a donde muchas ballenas van a alimentarse. O por lo menos las que se van al sur. Estas son las últimas que se marcaron el año pasado, son 24 animales, si yo no recuerdo mal. Acá tenemos algunas de las trayectorias. Lo que aparece en color rojo o anaranjado es lo más antiguo que transmitió el satélite, y lo que está en azul es lo más nuevo, y el último circulito es donde dejó de transmitir. Ahí o se acabó la batería o el dispositivo fue expulsado, y entonces ya no transmite más, porque cuando va bajo el agua ya no transmite. Solamente transmite cuando la ballena sale a respirar, y entonces ahí manda un pulso que es captado por el satélite. Y ¿qué más con esto? Acá tenemos una trayectoria de una ballena que fue increíble. Esta no la marcamos nosotros, esta se marcó en las Islas Georgias por el British Antarctic Survey en enero de 2020. Es la ballena que está marcada en verde. Se empezó a aproximar a la costa de la plataforma argentina, pensamos que venía para Valdés, pero no se esquivó, se fue hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, siguió viaje, bordeando toda la provincia de Buenos Aires, pasó ahí frente a Mar del Plata, siguió cruzando el río de la Plata, se fue hasta la costa del Uruguay, llegó hasta el sur de Brasil, hasta Santa Catarina, donde está el otro núcleo poblacional de ballena franca, ahí cerca de Florianópolis, pegó la vuelta y ahí dejó de transmitir. Transmitió durante 238 días y recorrió 2.700 kilómetros. Esta es la ballena que tenemos con más información, pero no tal vez haya venido a Valdés después, o sea, se fue hasta Santa Catarina, volvió.
Lo que hemos notado con todo esto es de que cada ballena sigue una trayectoria individual, no viajan en grupo, el máximo grupo que se ve es una hembra con la cría, con su propia cría, pero nada más que eso, no viajan juntas, viajan separadas, cada una va a donde se le ocurre, algunas van al talud, otras se van hacia las Islas Georgias, península antártica, a comer por ahí. Y esto es algo de lo que comen, yo decía que comen copril, que es esto que está acá abajo, o copépodos. Los copépodos miden 2-3 milímetros, no más que eso. Son pequeños crustáceos, pero donde están muy abundantes, la ballena lo que hace es, con la boca abierta, engulle el cardumen de copépodos o de krill, y después lo que hace es, con la lengua, cierra la boca, y con una presión de la lengua expulsa el agua a través de las barbas y retiene todo el alimento. Esa es la forma de alimentación que tienen estas ballenas. La siguiente especie de la que les voy a comentar algo es mi bicho favorito, porque este es el bicho con el que hice mi doctorado, el lobo común. Es un bicho con el que trabajo desde hace más de 40 años. Es un animal extraordinario. El lobo común también sufrió la explotación por parte de ingleses, americanos, franceses y españoles. Es muy interesante que los españoles nunca le prestaron demasiada atención a la Patagonia, mientras las otras potencias europeas, incluso los holandeses, venían con barcos hasta las costas de la Patagonia, capturaban los marinos o ballenas y se volvían ahí con los barcos llenos, con aceite, lo que procesaban. Los españoles no le prestaban mucha atención. El virrey Bertis, siendo muy consciente de toda esta situación, le escribió alrededor de 1780 a Felipe II, que era el rey de España, le escribió una carta solicitándole que ejerciera la soberanía sobre los recursos de la Patagonia que estaban siendo explotados por otras potencias europeas. Felipe II no estaba muy interesado en todo esto, más que en la plata que salía de Potosí, digamos, que era fundamentalmente lo que le interesaba. Pero de alguna manera también el virrey Loreto insistió sobre esta política, y en 1790 crearon lo que se llamó la Real Compañía Española de Pesca, algo por el estilo. La verdad que no me acuerdo exactamente el nombre. Y la crearon. Y crearon una base, una estación ballenera en Isla Pingüino, ahí un poquito al sur de Puerto Deseado. Y en ese lugar también mataban lobos. Esto duró 10 años, fue una política que duró 10 años, se explotaron lobos, ballenas, pero después la abandonaron. Las estaciones de captura de estos animales quedaron totalmente abandonadas, y la política de uso de recursos de la Patagonia quedó completamente abandonada. Y empieza de nuevo, pero ya bajo la soberanía de la República Argentina, entre 1920 y 1960, que es cuando viene la captura de los lobos comunes. Es decir, ahí se dieron permisos a permisionarios nacionales, a los de Península Valdés los conocemos, a la familia Machinea, digamos, todos ellos que han tenido la explotación de varios de los apostaderos de Valdés, también en Tierra del Fuego. El resto del territorio, la zona del sur de Chubut, no fue muy utilizada porque era de difícil navegación, no había recursos, y en Santa Cruz, salvo alguno que otro que fue esporádico, como una lobería que estaba cerca de Caleta Olivia, en general prácticamente no se tocaron, pero Tierra del Fuego y Península Valdés le dieron aproximadamente 500.000 de cueros a la Argentina, que se exportaban a los Estados Unidos. 200.000 salieron de Península Valdés, 300.000 de Tierra del Fuego. Y lo que se hacía, estas fotos son provistas por la familia Machinea, son la forma en que se arrinconaban los animales contra el acantilado y se los iba matando a palazos. Ahí primero le pegaban en la nariz, en general se quebraba el hueso de la nariz, el animal quedaba medio tontado, y después le metían un picazo en la cabeza. Todos los occipitales aparecen así perforados con el pico. Acá se ve a un señor dispuesto a rematar un lobo. Y entonces estas loberías, en general lo que se encuentra son estos apilamientos de cráneos, de esqueletos, digamos, porque se le sacaba la piel se separaba la grasa, se fundía la grasa, se transformaba en aceite. Todo eso se usaba en la industria de la tenería, para el curtido de cueros, y el esqueleto quedaba completamente desaprovechado. En otros lugares han aprovechado también la res por la carne y todo lo demás, pero no en los casos de esta zona.
¿Qué pasó con esto? Bueno, en la costa de la Argentina nosotros tenemos más o menos unos 130 apostaderos de lobos comunes, concentrados en algunas zonas en particular donde hay corrientes con surgencias, con mucho recurso, y toda la costa presenta el mismo tipo de curva, una caída muy pronunciada, de principios de siglo a mediados de siglo, y después que cesa la explotación en la década del 60, 70, ya era antieconómico, en el 74 se firma un decreto cuando Perón era presidente, y prohibiendo la captura de todos estos animales en la costa argentina. Y después lentamente, muy lentamente empezaron a recuperarse. Acá se ve con un poco más de detalle, las curvas son distintas regiones, es el norte de Patagonia, de Golfo San Matías y Península, la zona de Camarones, el norte de Santa Cruz y después Tierra del Fuego. Estas son las zonas que más o menos tenemos discriminadas y que hemos trabajado a lo largo de todos estos años. Hoy podemos hablar de una abundancia de unos 130.000 animales. Pero ¿cuánto es lo que había en el pasado? Acá tenemos otra curva que construimos de la misma forma que hicimos la de las ballenas. Las cuentas no dan, entre norte y centro de Patagonia, más de 400.000 animales. Donde hoy tenemos aproximadamente menos de 100.000, porque los 130.000 estaban considerando toda la costa. Acá tenemos una población relativamente estable, la caída, la curva esta es la curva de las cosechas, es decir, la curva que explotó intensamente los lobos entre la década del 20 y la década del 50, es decir, mayormente en la década del 40 es cuando la mayor cantidad de animales se trajeron, y lentamente en la década del 60 nos encontramos en el mínimo poblacional, y después lentamente un aumento, que es lo que nos dice hoy que tenemos, con una población que está aproximadamente entre un tercio y un cuarto de lo que era la población original. La pregunta acá, igual que con las ballenas, es ¿hasta cuándo van a seguir aumentando y si van a volver a alcanzar el tamaño original? La respuesta es no, por los cambios que se han producido en el océano, pero esto viene un poquito más adelante. ¿Por qué están aumentando? Porque cambió la supervivencia. Estas dos gráficas que hay acá, la superior derecha son los machos, la inferior izquierda son las hembras, y las curvas estas son la sobrevivencia calculada como la probabilidad de vivir desde el nacimiento hasta una determinada edad. Si todos tenemos una probabilidad de vivir desde el momento en que nacemos, de vivir hasta los 5 años, hasta los 10, hasta los 100 o lo que sea. Esa probabilidad va cambiando. Y la curva que está más abajo, la de los círculos abiertos, son las probabilidades de supervivencia en la década del 80, que es la población que sobrevive cuando cesa la explotación, tanto para las hembras como para los machos. 20 años después, en la década del 2000, esas supervivencias aumentaron un montón. Calculamos que aumentaron por lo menos entre un 15 y un 30%. Aumentaron más las probabilidades de supervivencia de las hembras que las de los machos. De todas formas, como la población es poligínica, es decir, un macho reproduce con varias hembras, mientras tengamos machos suficientes, la población va a aumentar merced a la cantidad de hembras que queden preñadas. Así que en ese sentido, la población del lobo común, igual que la del lobo fino, está garantizada por el tipo de estructura poblacional que tiene, va a sobrevivir sin problema. Lo que seguramente no va a alcanzar son los tamaños originales que tenía esa población. Bueno, con todos estos bichos, no solo con los lobos comunes, sino con todos los mamíferos marinos en la costa, hicimos una colección científica en el CENPAT, que en este momento tiene más de 2.500 ejemplares, de los cuales 1.200 ejemplares son lobos comunes. Después hay lobos finos, delfines oscuros, toninas overas, algunos cráneos de ballenas, tenemos de todo. Pero la población que tiene más ejemplares es la del lobo común. De cada uno de esos animales tenemos la edad, el sexo, qué había comido, cuál era su estado reproductor, si era un animal reproductivo o no era reproductivo. Es decir, tenemos un montón de información asociada que nos permite hacer un montón de cálculos. Entonces acá lo que voy a mostrar muy rápidamente va a ser una selección de animales que tomamos de adultos, es decir, 30 machos, 30 hembras, todos de más de 7, 8 años, o sea, animales ya no juveniles, sino reproductivos exitosos. Y entonces lo que hicimos acá, tenemos la trayectoria de la población de vuelta,
Y lo que medimos acá fue el isótopo del carbono. El isótopo del carbono nos da una idea de qué es lo que estuvo comiendo este animal. Como tenemos tantos años, pues tenemos 40 años en la colección esa, lo fuimos haciendo por décadas. Y lo que vimos que los animales habían pasado de alimentarse, cuando la población estaba más baja, de pulpo colorado. Mientras que la tendencia a medida que la población aumentó fue a comer merluza. Te interrumpo un segundito. Sí. Me preguntan acá si cuando hablas de lobo fino se refiere al lobo de un pelo. No, el lobo fino es el Artocephalus australis, es el lobo de 2 pelos. El lobo común, perfecto. Es esto el de un pelo. hablando ahora es del lobo común, de Otaria flavescens. Ok, gracias. Lo estaban preguntando. Gracias. No, está perfecto. Interrumpan cuando quieran, no hay problema. Bueno, lo que contaba es que en la década del 60, 70, cuando la población estaba más baja, se alimentaban de pulpo colorado, pero en la medida en que la población aumentó, empezaron a comer merluza. Y esto no nos cerraba, porque para esta época ya habían machacado la población de merluza, la pesca, la actividad pesquera. Entonces nos fuimos a buscar huesos de los lobos de la explotación de principios de siglo, que hay en varios lados. En Punta Norte particularmente sacamos estos. ¿Y qué nos dio? Que cuando la población estaba en esos, antes de que cayera definitivamente, también era comedora de merluza. Y esto fue bien interesante, esto fue un hallazgo realmente interesante, porque evidentemente cuando los lobos son muchos, tienen que irse mar afuera a comer. Pero cuando quedaron poquitos, el pulpo colorado que había en la costa les alcanzaba para sostener la población. Emilia, vos querías cosas que te sorprendían. Esto nos sorprendió, realmente esto fue bien interesante. Y ligado con esto, la otra cosa que nos sorprendió, acá les muestro lo que tenemos, esta es la misma trayectoria poblacional a lo largo del siglo XX, estos son los desembarcos de merluza, esta es la caída de la población de merluza, por eso yo decía que en esta etapa, ¿cómo es que los lobos comen merluza cuando la merluza la está machacando la pesquería? Bueno, lo que empezó a pasar es que empezamos a notar que los cráneos, y por lo tanto los animales, empezaron a reducir en tamaño. Es decir, este es otro fenómeno densodependiente. Para meter más animales, la población los hace crecer menos, y los animales son un poco más chicos. Los lobos de hoy en día son más chicos que los lobos de la década del 70. Esta es otra cosa bien interesante que realmente nos sorprendió. No voy a entrar en detalle con los análisis estadísticos que se hicieron, porque no tiene ningún sentido, pero la conclusión es esta, es decir, son capaces de comer merluza cuando la merluza la están machacando. ¿Por qué? Porque la merluza que come el lobo es una merluza más pequeña que la que queda en la red de pesca. Es decir, los barcos de pesca están usando merluzas más grandes que las merluzas que están comiendo los lobos. Entonces el lobo la come antes de que se la pesque. Ese es el secreto que tiene el lobo para comer esa merluza. ¿Qué pasó con los elefantes? Los elefantes también fueron explotados, se calcula una población de 900.000 animales con unas 200.000 crías. La misma población que tenemos acá es la de las Islas Georgias, digamos la cadena del hemisferio sur. Bueno, acá no se las explotó o no está demasiado claro, pero sí en las Islas Georgias se llegaron a sacar hasta 1 millón de elefantes marinos. Y definitivamente fue prohibida la captura en 1964. ¿Qué pasó con la población de elefantes marinos de la península Valdés? Acá tenemos otro gráfico donde vemos el aumento, la tasa de crecimiento poblacional, y que empieza a alcanzar de vuelta una asíntota, empieza a acostarse, es decir, acá teníamos una población que vino creciendo desde la década del 70 al 8%, y ahora está creciendo a menos del 1%. Esto significa que en la península Valdés la población de los elefantes está alcanzando su máximo. Y posiblemente se frene ahí, que la tasa llegue a 0, significa que van a llegar y nacer todos los años la misma cantidad de animales, pero no va a haber un aumento poblacional. Esto es válido para cualquier población, incluso la humana. La otra especie que yo les comenté, que es la que estamos convencidos que es la especie que está más delicada y más amenazada en todo el Atlántico Sur, es la franciscana. Es un pequeño delfín que va de la costa del norte del Golfo San Matías hasta Espíritu Santo en Brasil, pasando por Uruguay. Un delfín que mide 1,60 m aproximadamente, las hembras son un poquito más grandes que los machos,
y es capturada en redes de pesca. El tipo de red de pesca que las captura es la red de agalla. Esta red en la Patagonia no se usa salvo en el sur de Tierra del Fuego. Pero en la costa de la provincia de Buenos Aires se usa por todos lados, en Uruguay, en el Brasil también, y son pesquerías que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial para la captura de tiburón, a los cuales le sacaban el hígado y fabricaban vitamina A. Como había escasez de vitamina A en los países que estaban en guerra en Europa, todas estas pesquerías se desarrollaron para exportar vitamina A los países europeos. Pero generaron una mortalidad incidental que hoy calculamos que en la Argentina está en unos 500 delfines por año. Una mortalidad que posiblemente no sea sostenida. Nosotros hicimos unas estimaciones de abundancia por medio de este tipo de aviones a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Calculamos que la población está en unos 15.000 animales. Pero 500 animales por año, es la mortalidad mínima medida, dan una mortalidad que está entre el 3 y el 5% de la población, y no es sostenible. Es decir, acá o la mortalidad está muy elevada, muy sobreestimada, y la abundancia está subestimada, pero no es sostenible. Entonces acá tenemos, esta es realmente la única población en riesgo en todo el Atlántico Sur. ¿Qué pasó con el resto de los bichos que aparecen por acá? Hay otro montón de especies que empezaron a aparecer en los últimos años. Cachalotes, otras especies antárticas y subantárticas, como los lobos finos, el Artocéfalo gacela, el tropicalis, las focas, foca leopardo, foca cangrejera, etcétera. Bueno, todas estas empezaron a aparecer muchísimo más en el litoral nuestro porque hay un aumento poblacional de todas ellas desde que dejaron de explotarse. Es decir, todas estas especies en las costas de la Antártida, en el Océano del Sur, en las islas subantárticas, se las explotó a todas, y todas habían sido llevadas al borde de la extinción. Y se las dejó de explotar cuando se convirtió en antieconómica la explotación. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Por ejemplo, acá tenemos la frecuencia de varamientos o avistajes de distintas ballenas a lo largo de los últimos 40, 50 años. Las que más aumentaron y que más empezaron a aparecer son las jorobadas y la ballena sei. Están en verde y en rojo. Se ve claramente el aumento. La ballena que está en gris, que mantiene más o menos la misma tasa de varamiento, es la única ballena que no había sido explotada y que prácticamente no mostró cambios. Pero estas otras que empezaron a aumentar su tamaño poblacional empiezan a aparecer cada vez más frecuentemente, o varadas o avistajes. Se han registrado avistajes en Golfo Nuevo, pero muchísimos avistajes en el Golfo San Jorge. Es decir, aparentemente el área del Golfo San Jorge se ha convertido en un área de alimentación de todas estas ballenas en los últimos años. Es decir, esto es algo que no teníamos registrado y que empezó a aparecer. ¿Qué pasó con la ballena asesina? Yo no veo bien el gráfico, pero el gráfico muestra un aumento exponencial. Esta tasa de aumento la calculamos sobre la base de entrevistas con capitanes de pesca con los que tenemos relación desde la década del 80. Es decir, tenemos unos 20 contactos en la flota de arrastre, capitanes o oficiales, con los cuales nos hemos sentado y hemos conversado, bueno, sobre con qué frecuencia vos veías una manada de orcas cerca de un barco, o atacando lobos, o atacando delfines, o lo que sea. Bueno, esto es un aumento relativo, no sabemos cuántas orcas hay, pero sí hay 5 veces más orcas que lo que había hace años. Hoy es mucho más común ver una manada de orcas atacando delfines oscuros o comunes en los golfos de Península Valdés, o lobos marinos, de lo que se veía hace 40 o 50 años. Es decir, esto es otro indicativo del aumento de la población de orcas, que seguramente está ligada al aumento de la población de lobos. Es decir, porque el lobo es su principal presa. Vamos a empezar a hablar de los problemas. Es decir, bueno, yo vengo hablando de la pesca, pero ¿cuáles son los impactos? Los impactos son significativos. Es decir, si ven las dos fotos de estas superiores, en esta foto fíjense el tamaño del señor que está acá al lado de la red. Esto es a comienzo de la década del 80. Estas redes capturaban aproximadamente 20 toneladas de pescado. 20 años después, fíjense el tamaño relativo del señor al lado de estos bultos. Estos bultos tienen 4 toneladas de pescado. Esto es el mayor indicativo de que la población la tumbaron, es decir, los recursos pesqueros los machacaron
sobre todo en la década del 90, cuando Menem hizo los convenios con la Unión Europea y entraron todos los barcos que habían expulsado a los sudafricanos de Namibia a cuetazos, vinieron a través del convenio con la Unión Europea a pescar al Atlántico Sur. Bueno, este es el resultado, en términos pesqueros. Pero el otro resultado que hay son la mortalidad de delfines comunes, oscuros, tonina sobera, la mortalidad de lobos. Los lobos a veces salen vivos. El lobo no sabemos por qué aguanta más que los delfines posiblemente por estrés, cuando se vira la red, se colapsa, el animal se ahoga. Los lobos aguantan más y a veces salen vivos arriba del barco, como en esta ocasión. Es decir, ¿qué es lo que hacen los pescadores con un lobo que acaban de sacar de la red? Y lo matan, porque un animal de esto arriba del barco es peligroso, y entonces no queda más remedio que machacarlo. Es decir, nadie sabe qué hacer con un lobo en estas condiciones arriba del barco. Acá vemos cuál fue la extracción de todos estos años, desde la década del 90 en adelante. En gris está la merluza, que fue la especie más importante durante los 90, cuando la merluza cae. Acá tenemos la siguiente especie, es el calamar común que se sacaba con poteras. Fíjense en rojo cómo aumenta la explotación del langostino, es el langostino que hace 30 años atrás sacaban 200 toneladas, ahora están sacando 20.000 por año, estos últimos años. Otras especies es la curva que sigue, y lo que está arriba es el descarte. El descarte es la cantidad de animales que se tiran al agua porque no se procesan, porque no se los considera valiosos desde el punto de vista comercial. En el 97, cuando se quebró la pesquería de merluza, se tiraron más de 300.000 toneladas de pescado al agua. Y en los últimos años se sigue tirando, y estamos en el orden de 200.000 toneladas de pescado descartado todos los años. Bueno, esto es una de las razones por las cuales aumentó la población de gaviota. La gaviota fue uno de los pájaros que mejor aprovechó el descarte de la pesca. Es decir, esta es una de las razones por las cuales la gaviota aumentó su población. Y la otra consecuencia de los barcos de arrastre es la destrucción de la comunidad bentónica. La red va destruyendo el fondo y digamos, es como pasar un arado donde no queda nada. Entonces, esa es otra de las razones de los cambios que se produjeron a nivel ecosistémico. Esto que les muestro acá es una red simplificada, y cuando digo simplificada, en serio, simplificada, del Atlántico sudoccidental, desde el fitoplancton y las algas más importantes hasta los predadores más comunes, tonino vera, delfín oscuro, pingüino Magallanes, etc. Bueno, cada línea de estas es una línea que nosotros identificamos en un estómago de un predador, es decir, quiénes son sus presas. Y con esto hicimos varios análisis, como por ejemplo este cuadro que se encuentra acá, donde tenemos el otaria macho, muy diferente a la otaria hembra que está por acá, yo no la veo en este momento. Acá tenemos la raya picuda, que es la raya picuda adulta, se parece muchísimo a lo que come el lobo. Es decir, esto en términos ecológicos es prácticamente lo mismo. Las rayas y los lobos machos están comiendo esencialmente lo mismo. Acá tenemos el tiburón vitamínico. Fíjense que va disminuyendo la merluza, que está en azul, pero aumentan los calamares y aumentan los crustáceos y otros bichos. En el extremo derecho del gráfico tenemos al delfín oscuro, que es notablemente superficial en la columna de agua, y está comiendo esencialmente anchoita y otros bichos. En el extremo izquierdo tenemos la pesca de arrastre. Fíjense que lo que sale en el estómago de un lobo o de una raya es casi lo mismo que lo que sale en la red de arrastre. Esto es la red a merluza, fundamentalmente. ¿Con esto qué quiero decir? Hay más de 100 especies de peces en el mar argentino. Sin embargo, las presas de los predadores son pocas. Es decir, porque son las más abundantes y son las que comen todos. Tiburones, rayas, aves y mamíferos. Y eso es lo que está sacando la pesca. Entonces, esta extracción de biomasa es la que está hoy limitando el alimento disponible para todos los predadores. Y como decía, la raya picuda, que es esta que está acá, y acá están las rayas inmaduras, son más bentónicas. Esto es un cambio de la raya picuda en el transcurso de los últimos 30 y pico de años, donde pasó de comer el 50% de la ingesta de la merluza
al 10%, y aumentaron otras especies menos ricas, menos energéticas, como las nototeñas. Entonces, este es otro cambio ecosistémico, porque la dieta de la raya es considerada un indicador ecosistémico, es decir, es un indicador de salud del ecosistema. Es decir, esta variación indica de que la comunidad bentónica de Patagonia está machacada. Esto que está acá es algo que aparece muy frecuentemente en las rayas y en los tiburones, que son cabezas de merluza cortadas a cuchillo que se tiran desde los barcos factoría. Entonces esto va a parar al mar, no solo las especies descartadas, sino todo el desperdicio, el fileteo, de los restos del fileteado, de los factorías, va a parar al mar. Y esto hoy es alimento de muchos de los bichos. Otro cambio en el ecosistema, los aumentos de los pingüinos. Los pingüinos se expandieron a costa del alimento dejado vacante por los lobos. No quiero entrar en mucho detalle con esto, aparte porque estamos medio presionados con el horario, pero todas las curvas de aumento de las pingüineras se deben a una expansión del pingüino de Magallanes, que hoy sabemos que está en el Golfo San Matías, cuando hace 20 o 30 años atrás Punta Tombo era la pingüinera que había más al norte. Tombo disminuye un poco, porque Tombo es la que suministra animales para la expansión de los pingüinos en otras pingüineras. Otro cambio ecosistémico. Y para ir cerrando, un análisis que hicimos también con isótopos, acá tenemos redes del norte de Patagonia de hace algunos miles de años atrás y las actuales. Y las que están acá en el sur son unos 6.000 años atrás, unos 1.000 años atrás y actuales de Tierra del Fuego. Y lo que vemos es el mismo fenómeno. Acá tenemos el fitoplancton, o sea, la base del ecosistema en verde, y después tenemos 3 predadores, el lobo común, el lobo fino y el pingüino. En las redes viejas, los predadores estaban ampliamente solapados, es decir, estaban utilizando todos los mismos recursos, mientras que en la medida en que pasa el tiempo y la pesquería disminuye las poblaciones de los predadores se separan y empiezan a utilizar recursos diferentes. ¿Por qué? Porque son pocos. Comen animales más grandes, pero además se separan tróficamente, es decir, desde el punto de vista del alimento, en sus estrategias alimentarias. Esto significa que tenemos poblaciones debajo de la capacidad de carga, hay un relajamiento de la competencia interespecífica entre los predadores, y un cambio a presas más grandes y de mayor nivel trófico en las redes actuales. Como decía antes, los lobos comunes tienen un 25% de la población original, las ballenas están en un 13-15%, los lobos finos no lo tenemos claro, pero estamos seguros que hay un 15 o un 20% de lo que era la población original. Es decir, en todos los casos ha pasado exactamente lo mismo. Para terminar un poquito con esto, voy a hablar algo de lo que es la actividad de avistaje, donde hemos estudiado el patrón de actividad, el uso de hábitat y la dinámica de las manadas, que es la base de toda la actividad, bueno, no de toda, de parte de la actividad ecoturística, es decir, el seguimiento de estas manadas de delfines. Pero les quiero mostrar algo que es bien interesante. Acá tenemos una cosa que es muy común de ver, el patrón de agregación, tanto de delfines comunes u oscuros, que cercan cardúmenes de anchoita o de otros peces pelágicos para alimentarse. Acá se prenden los lobos, las aves y a veces también las ballenas, una vez que los delfines rodean el cardumen. Bueno, acá tenemos las distintas actividades, no me voy a meter con esto, no hay tiempo, pero una cosa que sí les quería mostrar es que a lo largo de los años los delfines pueden ir ocupando distintos lugares de la costa. Hay años en que están muy lejos, como estos años, por ejemplo, hay años en que están muy cerca de Madryn, o sea que la actividad tiene un costo distinto en términos de combustible y de tiempo invertido en el avistaje, según los años, porque la posición de las manadas de delfines cambia de un año al otro. Esto lo hemos seguido también por medio de las aletas, identificando individuos. Y lo que es más interesante, esta es la aproximación, esta foto la sacamos desde el aire hace unos años atrás. Esta es una de las embarcaciones de avistaje, donde viene como si fueran bomberos que van a apagar un incendio, y acá está la manada de delfines. Esta manada de delfines está alimentándose. Unos minutos después, cuando la lancha llega hasta ahí, los delfines empiezan a irse. Y este es un cambio que nosotros detectamos, que cuando se aproxima la lancha y no guarda la distancia suficiente a la manada de delfines, los delfines cambian de alimentación a traslado.
Si esto se produce regularmente y con un impacto importante, las manadas van a dejar de alimentarse y por lo tanto pueden tener un déficit energético, sobre todo las hembras que están criando pequeñas crías. Entonces esta es otra de las actividades que, aunque parece inocua, o lo es, o debería serlo, bien manejada, puede convertirse en un problema para las manadas si no se maneja bien o si no hay controles o los operadores no están bien entrenados o bien dispuestos a hacer la actividad de manera responsable. Resumen de los cambios ocurridos: colapso de los lobos comunes, desarrollo de la actividad pesquera en gran escala, expansión de los pingüinos sobre áreas que no existían antes, el aumento de la mortalidad incidental de delfines desde la década del 80, la franciscana desde la década del 40, la recuperación de los lobos comunes, recuperación de los lobos finos, el colapso de la pesca merluza y la recuperación de grandes cetáceos y pinípedos antárticos. Todo esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Y qué más? ¿Qué conclusiones tenemos? Poblaciones recuperadas debajo de la capacidad de carga, un tamaño poblacional futuro va a ser menor que el original, porque ahora una gran parte de la biomasa es extraída por la actividad pesquera. Y acá es donde yo quería llevar un poco la discusión final. ¿Qué cantidad de biomasa le vamos a dejar a todos estos bichos para que se sigan manteniendo esas poblaciones? Esto es una decisión a tomar en el futuro. No puede ser que la pesca siga manejándose aleatoriamente con conceptos económicos sin tener en cuenta los costos ambientales, que son costos para las especies, pero son costos para la actividad turística en la medida en que la actividad turística depende de poblaciones sustentables para mantener su actividad. Entonces acá hay un conflicto entre actividades. Bueno, algunos signos de densodependencia que ya mostré en los lobos comunes, en las ballenas, en los elefantes, redes tróficas más largas, etc. Bueno, todo esto ya más o menos lo comentamos, pero no quiero extenderme más. Lo que quiero decir al final es que esto es producto de 40 años de trabajo de una cantidad muy grande de gente, que fueron toda la gente que se doctoró, hizo sus tesis en el laboratorio, y además con convenios con gente de Brasil, de Uruguay y de Chile. Es decir, muchas de estas cosas las hemos encarado conjuntamente con investigadores de Uruguay y de Chile, sobre todo para el Atlántico, porque los fenómenos que ocurren están mucho más allá de la escala que nosotros podemos manejar localmente. Entonces es importante concebir que el Atlántico Sudoccidental es una unidad donde hay especies que viajan, lobos marinos, ballenas, delfines que viajan de una zona a otra, y que es necesario manejo conjunto y por lo tanto a través de convenios mantener investigaciones conjuntas con gente de otros lados. Esto lo hemos logrado con gente de todos estos lados, gente de España, gente de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, es decir, de Brasil sobre todo, y mucha gente que pasó todos estos años por acá. ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto costó construir este grupo? Bueno, las becas que mencionaba al principio cuando me presentaron, todas esas tesis de doctorado, pero la inversión en proyectos de investigación en los últimos 30 años, sin contar el dinero que fue para las becas, es del orden de casi 2 millones de dólares. Muchos de esos fondos vinieron del exterior, no fueron fondos de los organismos nacionales. Una parte sí, pero mucha inversión vino desde afuera, a través de convenios con universidades de otros lugares, sobre todo España, Brasil, Inglaterra y Francia, algunas de Estados Unidos. Por ejemplo, todo el proyecto de satelitales de Ballena Franca es una inversión de aproximadamente $200.000 por año que invierte el gobierno de los Estados Unidos. Ese dinero no lo ponemos nosotros ponemos apenas una parte de apoyo logístico para salir con las lanchas a poner los dispositivos. Pero un dispositivo de esos cuesta $30.000 cada uno, y van a pérdida. Eso se pone, la ballena lo tiene varios meses en su cuerpo, y después lo despide, y se pierde. Entonces, esto lo quiero mencionar para que tengan idea de lo que sale una investigación de estas en nuestro país. Y para terminar, lo que quiero someterlos a todos es la prueba de agobio para observadores que nosotros tenemos, que si usted ve 2 delfines saltando, todo está bien, pero si usted ve diferencia entre los delfines, es mucho mejor terminar la charla. Entonces ustedes me dirán qué es lo que ven aquí. Y muchas gracias a todos. A Emilia, a Karina por la invitación y a la Asociación de Guía. Voy a encender una luz porque ya no me veo ni yo. Bueno, un gustazo
Enrique, ahora Karina te va a leer las preguntas que fuimos escuchando. La verdad que un orgullo ver esto, si bien algunos ya lo conocemos hace años, pero está bueno recordar que ustedes están acá y son nuestros, digamos. Así que, Cari, ¿por Espero dónde? que no se hayan aburrido, ¿no? Porque mostré muchos gráficos, pero... Para nada, ahora Karina te va a leer las cosas que dice el chat, que están buenísimas. Ahí Estoy está. acá. Por un momento se me cayó internet, me fallaba. Así que bueno, nada, fantástico, nos tuviste a todos cautivados durante todo este tiempo. Paso a leer un poco todos los comentarios que hubo a lo largo de la charla, pero antes de pasar a la charla, a leerte las preguntas, me gustaría, si pudieras, porque hubo como varias coincidencias en esto del debate, mientras hablabas de la pregunta respecto de exactamente cuál es el lobo fino al que haces mención. Se entendió que es el lobo de dos, que nosotros conocemos como que es el lobo de dos pelos. Sí. Ok, bien. Okay. Perfecto. Entonces, sigo con las preguntas. Bueno, empezamos con las primeras, que fue Nani. ¿Cómo? Este es el lobo fino. La piel es diferente porque tiene dos pelos. En realidad no es que tenga dos pelos, sino que tiene dos pelajes. Uno que se llama pelo guardián, que es un pelo largo y más grueso, y por debajo tiene una felpa que lo protege más del frío. Por eso están en latitudes frías, más frías que los lobos comunes. El lobo común solo tiene el pelo guardián, no tiene la felpa esa por debajo. En la peletería lo que se hace es cepillar el pelo guardián y dejar solamente la felpa, y es una piel muy buena desde el punto de vista peletero, y por eso fue la leña que tuvo a lo largo de toda su historia. Bien. Perfecto. Bien, bueno, las primeras comentarios, como decía, de Nani, qué maravilla la tecnología, cuando hablabas respecto del seguimiento que se le hace a ballenas. Mónica Berg preguntaba, ¿cuántos años realmente se sabe viven las ballenas? No se sabe, pero se calcula que más de 6 décadas. El problema con las ballenas, con todos los mamíferos tenemos una ventaja para calcular la edad, que es los dientes. En los dientes se marcan anillos como los que se marcan en los árboles. Entonces, por ejemplo, los lobos comunes viven hasta 20 años, 22 años, algunos de los delfines hasta 30 y pico, como los oscuros o los comunes. Las ballenas piloto, que en realidad son delfines piloto, tenemos animales de 40 y pico de años. Los cachalotes, tenemos un cachalote de 65 años, pero las ballenas no tienen dientes, y entonces no tenemos forma de averiguar eso. Pero se calcula que por lo menos 6 décadas, 7 décadas pueden vivir tranquilamente. Bien. Después, bueno, Alicia Toledo hacía, un comentario respecto a que decía que es un lujo escucharte. Nuevamente, gracias a GP por la oportunidad. Y te preguntaba si hay algún estudio de la supervivencia y reproducción de estos animales provocados por el impacto que ocasionan los deportes náuticos y el hombre. El impacto que conocemos es el impacto de la mortalidad incidental provocado por las redes de pesca. De actividades deportivas no tenemos idea, pero no pensamos que sea una cosa significativa. Calculá que por mortalidad en redes, en Patagonia hay unos 600 lobos que mueren por año. En términos poblacionales, eso es entre el 1 y el 2% del tamaño poblacional, y la tasa de incremento está cercana al 6%. Entonces, no vemos que sea un problema. Muchas veces, esto es importante por ahí que lo mencione, no se pueden llevar estas mortalidades a cero. Lo que hay que hacer es convivir con una mortalidad que sea sostenible por la población. Porque si no, tenemos que eliminar completamente la pesca. Nadie va a permitir eso. Entonces, mejor convivir con una mortalidad que sea aceptable. Por ejemplo, un 1, un 2%, una población que tiene un 6% de crecimiento, no es un problema. En el caso de la franciscana, sí, porque en el caso de la franciscana la mortalidad puede estar por encima de la tasa de incremento. Entonces ahí lo que tenemos es una población que va cayendo. Y eso es lo que no queremos. Es decir, lo que necesitamos son poblaciones que puedan sostenerse y aguantar una cierta mortalidad por distintas causas, en este caso la más significativa, la mortalidad por pesca.
No hay en este momento, en otras épocas había mortalidad directa cuando se los cazaba, pero eso prácticamente se ha eliminado todo. Ahora, más importante que la mortalidad por pesca puede ser el recurso disponible que la pesca deje para estas especies. Por eso vuelvo sobre algo que decía, ¿cuál es el futuro? El futuro es lograr un acuerdo entre la actividad pesquera que deje la suficiente cantidad de biomasa para sostener aves y mamíferos y escualos, digamos, hay muchas especies que viven sobre esos recursos. Si la pesca extrae cada vez más, es decir, en la década del 90 la pesca llegó, junto con el descarte, a extraer 1.300.000 toneladas. Eso no fue sostenible y la pesca quebró. Entonces hoy estamos en unas 300.000 toneladas más o menos que van sacando. Lo deseable es que no aumente y que dejen una cantidad de biomasa suficiente para que aves y mamíferos marinos se puedan sostener. Ese es un acuerdo al que hay que llegar en algún momento. Por ahora, la actividad pesquera nunca da ningún tipo de señal de hacer acuerdos con nadie. Es decir, porque los intereses económicos que se manejan siempre son a nivel, en los estratos más altos del gobierno, y no hay Dios que pueda sentarse a discutir con esos intereses. A diferencia de la actividad turística, donde la actividad turística nos requiere información. Es decir, por ejemplo, para el avistaje de delfines comunes y oscuros y toninas soberas, nosotros hicimos los códigos de conducta sobre la base del estudio del comportamiento. Entonces les dimos los códigos de conducta y teóricamente los cumplen, para que la actividad se pueda hacer sin problema. Pero eso pasa con el turismo, no pasa con la pesca. Yo vengo mandando informes a la autoridad de pesca desde hace 30 y pico de años, y jamás me contestaron una nota. Es decir, no hay ninguna voluntad de sentarse a discutir este tipo de cosas. Tal vez otros sectores con poder económico puedan sentarse mejor a una mesa. Los datos los tenemos, pero no está la voluntad política de discutir eso. Bien, continúo. Después, bueno, esto es un saludo porque se tuvo que ir antes y Balú te dejó un abrazo grande y bueno, y agradeció a GP. Y Franca dice, ¿la presencia de plásticos impacta sobre la mortandad de estas poblaciones? Parece que es un tema que recién se está empezando a estudiar. Nosotros hasta ahora que hemos hecho centenares de estudios de contenidos estomacales, nunca encontramos. Pero lo que está empezando a encontrarse son microplásticos, o sea, no lo ves, pero lo detectás a través de análisis químicos más especiales que hasta ahora no hicimos. El problema ahora aparentemente es el de los microplásticos, porque plásticos que están en el océano desde hace mucho tiempo, por medio de la actividad mecánica del mar y el sol y todo lo demás, se van degradando en partículas muy pequeñas, y eso sí está empezando a aparecer en algunos animales. Todavía nosotros pedazos grandes de plástico no hemos encontrado. En otros lugares sí han encontrado. Pero no sabría decirte si hoy es un problema grave o no. No lo creo, pero no es para subestimarlo, es algo que hay que empezar a estudiarlo. Y además, ¿sabes lo que pasa? Con todo este tipo de cosas, Bien. Lo que hacen son políticas que le den un uso a los plásticos y que reemplacen muchos de los plásticos que se están utilizando en envases, por envases que sean retornables. Es decir, como antes era el vidrio. Cuando yo era chico, todos los envases venían en vidrio, la leche, el vino, qué sé yo, no sé, todo eso venía en envase de vidrio. Y vos ibas y cambiabas una botella vacía por una botella llena. Hoy en día todo es desechable. Los cartones de leche ni hablemos, todo ese tipo de cosas, y son peligrosísimas en el medio, porque la acumulación es muy impresionante. El lugar donde se acumulan, en el mar, hay islas flotantes de toda esta porquería, pero el asunto es, primero, cambiar el desechable por uno retornable. Entonces ya dejás de fabricar desechables, dejás de que eso vaya a parar al mar, y después darle uso, a través de políticas de reciclado, para que todo ese material nunca llegue al mar o a la tierra, o a donde sea. Es decir, esto no es solamente que va a parar al mar. Lo que pasa es que mucho de lo que está en la tierra va a parar al mar, entonces termina acumulándose en algún lado. Y las tortugas, por ejemplo, confunden las bolsas de plástico con las medusas, porque las tortugas se alimentan de medusas. Entonces, debajo del agua es muy fácil confundir una medusa con una bolsa de plástico, y va el bicho, se la traga y se termina ahogando. Entonces, bueno, todo eso se puede prevenir, se puede evitar, y puede disminuirse el impacto.
pero hacen falta políticas activas. Ahora, decime en un país que está preocupado con un dólar que se fue de diciembre del año pasado de 60 pesos a 180 pesos, ¿a quién corno le va a importar el plástico en el mar o que la biomasa que extrae la pesca no sea sostenible para las poblaciones de aves y mamíferos marinos? Es decir, es todo un tema porque las políticas influyen sobre la pobreza, influyen sobre los intereses de la gente. A un tipo que se quedó sin trabajo a lo largo de todos estos meses, anda a contarle de la conservación de los mamíferos marinos, las ballenas o lo que sea. El tipo está preocupado por conseguir un trabajo. Y si el trabajo tiene efectos negativos sobre el ambiente, a ese tipo no le va a importar porque necesita un trabajo y llevar un sueldo a su casa. Entonces todo esto tiene que ver con todo eso. En los países desarrollados es mucho más fácil desarrollar todo esto porque en general el tipo no tiene el problema ese de subsistencia diaria. Entonces puede pensar en el medio ambiente y puede pensar en otras cosas. Pero un tipo que vive al día, si hoy tenemos un 50% de pobreza, ¿a quién le va a importar de toda esa gente el convivir con políticas ambientalmente aceptables? Es una pregunta que dejo ahí picando, o sea... Cari, ¿tenés otra pregunta? Porque yo tengo una pregunta mía. Quedaba una de Josefina, me parece. ¿La tenés? ¿Cari? Sí, perdón, se me cortó. Sí, ¿me escuchan? Bueno, sí. Leo la de Felicitas, que es un nombre como lo tienen las orcas, se utilice la denominación de ballena asesina, que suena tan peyorativo, ¿no se podría modificar? Eso lo hago a propósito, porque soy un perturbador de mentes. Sí, ¿me escuchás? Se me cayó. Sí, se escuchó. El asunto es el siguiente. El nombre que nosotros le pongamos a las especies no les interesa esto. Las especies ni siquiera saben que tienen un nombre. En inglés es killer whale, y en realidad lo pongo de manera provocadora, para generar y alguna sonrisa. En realidad los bichos no son asesinos, no, ningún bicho es asesino, el bicho come. Claro. Y su alimento, como somos nosotros también, nosotros buscamos nuestro alimento también. Claro. Cari, quedaba una de Josefina, ¿la tenés? Sí. Si no, mientras le pregunto yo a Enrique. Enrique, en los últimos años hemos visto que se modificó el patrón de visitas de los lobos marinos a Puerto Pirámide, que año tras a la punta, ¿no? Y que cada vez hay más animales que se quedan durante todo el año de manera considerable. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, cuando yo hice mi tesis, Pirámides era una lobería estacional, o sea, se formaba durante la temporada de cría y desaparecía prácticamente en marzo, abril. Pero eso pasa con muchas loberías. Hoy el aumento poblacional hace que estén más tiempo en determinados lugares. Hay muchos cambios de esos, hay muchas loberías nuevas. Por ejemplo, Punta León, cuando yo empecé a trabajar, a comienzos de la década del 80, había, desde la bajada, yo no sé cuánta gente conoce Punta León, pero desde la misma bajada del acantilado, ahí había el primer grupo de cría y hacia el norte, hacia el sur, hacia el norte, hacia la boca del Golfo, había 4 grupos más. A mediados de los 90 se empezaron a formar grupos nuevos hacia el sur, y hoy la lobería tiene una extensión de unos 10 kilómetros, 4 o 5 kilómetros al norte y otros 4 o 5 kilómetros al sur. Pero eso ha pasado con el aumento poblacional, en todos lados. ¿Crees que se va a abrir Punta León en algún momento? Mira, no tengo la menor idea, lo vienen discutiendo hace tantos años. Desde la década del 80 yo que escucho de que quieren abrir Punta León. Lo que pasa es que yo creo que hay que tomar una decisión con todo eso, porque si vos tenés Península Valdés, y tenés Norte, tenés Delgada, tenés Pirámide, y después tenés cerca de Madrid y tenés Punta Loma, ¿cuál es el sentido seguir abriendo loberías para llevar más gente? Yo no le veo mucho sentido. Hay 130 loberías en la costa. ¿Qué vas a abrir las 130 loberías en la costa? No, no tiene sentido. Elegí algunas, montá una buena base, un buen grupo de guardafaunas que controlen el lugar. Ponés, si querés, actividad económica para que la gente pueda comer, descansar, o no sé, en el lugar. Y ya está, pero las otras mantenerlas cerradas, porque eso es lo que te garantiza a vos que la especie pueda seguir estando tranquila y no
que sea perturbada en todos lados. Ese es mi punto de vista, ¿no? Bien. Enrique, te leo porque me parece que Cari se ha salido y no logra entrar. Te leo la de Josefina y después te cierro con una que tiene que ver con alguna anécdota que tenga que ver con la pasión del investigador. Alguna que contaste y alguna otra que se te ocurra, esta de la isla, de aquella isla donde fuiste y estaban todas las crías y tuviste una caída antes de eso, ¿no? Bien, Josefina pregunta, ¿se espera un aumento de varamientos en ballenas, ¿no? Producto del aumento del crecimiento poblacional? Yo creo que con los aumentos poblacionales cabe esperar un aumento de avistajes y un aumento también de varamiento. Es decir, una cosa que va a pasar con el aumento poblacional es el aumento de la mortalidad. Esto hay que metérselo en la cabeza. Con una población en una densidad disminuida, en niveles muy bajos, prácticamente no muere nadie, pero en una población que va alcanzando una capacidad de carga, empiezan a morir más gente porque las tasas de mortalidad aumentan. Entonces eso es inevitable, pero además no está mal que pase eso. Son los procesos poblacionales por los que pasan todas las especies. Incluso nosotros no estamos exentos de esto. Bien, y en la misma línea preguntaba también Josefina, en cuanto a la aparición de lobos muertos en la costa, si también se prevé que haya algunos más dado este aumento poblacional. Yo creo que se ve, el aumento de la mortalidad se ve en todas las especies. Vos ves cada vez más pingüinos circulando, cormoranes circulando, digamos, porque todas esas especies están aumentando, es decir, o por lo menos están aumentando las que fueron disminuidas. En el caso de los lobos comunes, los finos, las ballenas y todo eso está claro. Hay especies que prácticamente no fueron tocadas. Los delfines, las manadas de delfines, no fueron tocadas, salvo en la década del 80, donde hubo una mortalidad muy alta de delfines oscuros y comunes en redes pelágicas que iban al langostino de noche. Hubo mortalidad muy alta. Cuando se prohibieron esas redes, esa mortalidad desapareció. Entonces no pensamos que haya un problema demasiado grande en las poblaciones de delfines, aunque no conocemos la tasa de incremento, no pensamos que en este momento haya más delfines de los que había antes. Pero sí, definitivamente hay más lobos, y hay más elefantes, y hay más ballenas. Néstor dice, Néstor, hermoso, estoy buscando tu pregunta. Dice Néstor Quilodrán, ¿cuál es tu opinión con respecto al crecimiento poblacional de las orcas y su relación con el aumento de nacimiento de ballenatos en los golfos de la península? Mirá, no se ven muchas orcas comiendo ballenas. Yo he visto, pero no acá, en Santa Cruz he visto, un ataque de una manada de orcas a una ballena que iba ahí por el sur de Santa Cruz. No sé, 40 minutos seguidos vi los ataques, fue tremendo. Pero no es de extrañar, todas esas cosas van a pasar. Lo que sí se está viendo es que hay aumento de ataques a lobos marinos. Muchas veces hay lo que se ve, los lobos marinos metiéndose en los barcos, metiéndose arriba de las redes para escaparse de las orcas. Hay muchos videos filmados de eso, que lo filman los mismos jugadores con un celular. Ataques a delfines comunes, a delfines oscuros, es mucho más frecuente verlo ahora. Y también se va a ver algún ataque a ballenato, eso no cabe duda. Va a pasar. Debe estar pasando, no lo vimos todavía. Pero son fenómenos naturales que ocurren, digamos. Bien. Y yo te pediría que para terminar nos cuentes, porque a mí siempre tratamos de que haya una cuestión, esto que detrás de estos números fríos y todo hay experiencias que tienen que ver con la pasión del que hace estas cosas. Y vos nos contaste son números una, calientes, no son números fríos, son números calientes. Pero si nos podés contar algunas, y con esa ya vamos cerrando, y la verdad que un lujo total y absoluto. ¿A cuál anécdota te referías vos, que me dijiste los lobos? Pues ya ni me a acuerdo. la de que te fuiste con un esguince y que cruzaron a la... Bien. Porque la teoría de Isla Rasa la vengo siguiendo desde mediados de la década del 90, porque no sabíamos de la existencia de esa lobería. En el 95 volamos toda la costa, y cuando volamos sobre Isla Rasa vimos que eran lobos de dos pelos, y casi nos tiramos el avión, porque no teníamos la menor idea que había lobos de dos pelos ahí. Sacamos la foto, y cuando contamos la foto eran más o menos entre 12 y 13.000 animales. Entonces empezamos a seguirla,
pero ya yendo en bote, con la intención de bajar. Los primeros años no le encontramos la vuelta para bajar en la isla, pero después sí pudimos hacerlo. El primer año que bajamos contamos 12 crías. En un pequeño sector de la isla se había formado un grupo de crías, porque esos lobos vienen del Uruguay, no sé si lo dije, creo que al principio. Hay una migración de lobos del Uruguay, de Isla de Lobos, que viene hasta Chubut, pasan el verano acá y se vuelven ahí, pero eran animales juveniles. Yo pensaba que en algún momento esa lobería iba a explotar, en la medida en que maduraran sexualmente esos animales, iban a empezar a reproducir ahí. Bueno, empezamos a notar un aumento, de 12 pasamos a 50, de 50 a 100, no sé, una cosa así, y un año yo iba con la esperanza de que hubieran aumentado, y cuando estábamos metiendo el bote al agua, me esguincé el pie izquierdo. Es decir, cualquier otro cristiano se hubiera quedado reposando, esperando que el esguince se... Bueno, yo no lo hice, porque la verdad que quería llegar a la lobería. Entonces, durante todo el trayecto del bote, que es más o menos 1 hora para llegar hasta Isla Raza, un poco más, fui con la pierna en el agua fría, tratando de que eso me prevenga del hinchazón. Bajar en la isla era otra historia, porque es una isla complicada para bajar, patinás y además está llena de lobos, que el borde que tenés que espantarlo, o sea, tenés que subir con un palo y correrlo para que te dejen pasar. Bueno, con mucha dificultad conseguí hacerlo y trepé a la isla, caminando también con un palo como bastón, porque prácticamente no podía caminar, y donde fui al grupo de cría me encontré con 700 crías, más o menos. Así que fue un día muy impresionante, pero no podía perdérmelo eso. Pero bueno, así fue toda mi vida con estos bichos. O sea, no es la única anécdota que tengo, me han pasado cosas muy raras. Pero digamos, una cosa que hay comportamiento de los bichos. Yo sé que puedo hacer cosas que el normal de la gente no puede hacer. Porque sé cuando arriesgarme, acercarme a un animal, no todo el mundo puede manejar eso. Son animales de cuidado, esa es la realidad. Y conociéndolo podés tomar cierto riesgo. Una vez, por ejemplo, en Punta Norte, en plena temporada de cría, había una hembra que había muerto durante el parto, pero estaba metida en el medio de los arenes. Entonces yo dije, bueno, esta la tengo que sacar y tratar de hacerle la disección, porque no siempre encontrás un animal fresco en condiciones de recuperar el estómago, los ovarios y todo ese tipo de cosas. Entonces fui arrastrándome hasta el grupo de cría y hasta tocar la hembra. La hembra estaba mirando hacia el mar, así que yo alcancé a tocar las aletas posteriores. Y tenía a menos de 3 metros 2 machos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que me miraban de reojo, como te miran, porque viste que tienen los ojos medio a los costados, 2 bestias de 300, 350 kilos. Y entonces empecé a tirar la hembra de las aletas y yo iba retrocediendo, le iba sacando. Con cada movimiento que hacía, el macho me hacía un amague de cabeza, como de venirse encima. Pero como yo estaba acostado, ese bicho yo no significaba ningún peligro para el macho. Entonces ese tipo no se me iba a venir encima nunca. De esa forma la fui sacando hasta que me la llevé y la saqué arriba de la playa. Y cuando quise hacer la disección, mi cuchillo se había desafilado y no la podía abrir. Entonces hice algo que me había enseñado un arqueólogo, que es sacar lascas de piedras. Le saqué unas lascas y con esas lascas que cortan como un cuchillo, al viejo estilo tehuelche, le abrí la panza y saqué todo lo que me interesaba, digamos, de una forma bastante primitiva. Pero bueno, esa es otra anécdota. Bueno, sí, y tenemos una pregunta más y después ya vamos cerrando. Les cuento a todos, hay gente de Mar del Plata que te envía muchos saludos, ahora voy a ver si encuentro el nombre, hay gente del sur, hay gente, lo vi también a Juan Carlos López por allí. Un saludo para Juan Carlos. Así que sí, gente... Bueno, te cuento que Juan Carlos fue la primera conocemos. persona con la que yo trabajé en Punta Norte. Ah, mira. Juan Carlos me acompañaba en esas recorridas en la playa juntando huesos y cráneos. Y está Diana también en sala. Pasaba muchísimo tiempo con Juan Carlos en la lobería y allá en la estación de Punta Norte. Y nuestras hijas crecieron también juntas, la mayor mía es un poquito más chica que Jessica, pero bueno, tenemos muchísimas anécdotas de esa época también. Un abrazo, Juan. Sí,
tienen muchas anécdotas muy jugosas, son para un fogón, podríamos armar un fogón cuando podamos volver a encontrarnos y hacemos un círculo de historias. Una pregunta de Lilia Astuti, y con eso sí después ya te dejamos. Les cuento a todos que en unos pocos días va a estar subida esta charla a AGP Chubut en YouTube, así que la vamos a poder volver a disfrutar desde allí, todos los que, la verdad que ha sido riquísima, Enrique, en cuanto a material, en cuanto a información. Lilia Astuti pregunta si conocerías algo relacionado a los híbridos, nacidos en Isla de los Lobos en Uruguay, cruza de los de un pelo con el lobo fino. Hay algunos, sí, son poquitos, pero sí hay algunos, sí. Hay un trabajo publicado sobre eso. Okay. Lo puedo buscar y si me manda la dirección electrónica se lo puedo mandar. O que me escriba. Dale, sí, de última después nos la acercás y se la mandamos. Enrique, sí, son raros, la verdad... porque tienen épocas que no coinciden. El lobo fino se reproduce un mes antes que el lobo común. Bien. Hay lobos finos que encuentran una hembra en celo y pueden intentar copularla, o un macho de otaria que intente copular con una hembra de artocéfalo. Y el híbrido tiene solamente alcance de una generación, o sea, después no se puede volver a reproducir, ¿no? Y no lo sabemos, porque lo tenés que seguir varios años. Calculá que tarda 3-4 años en madurar sexualmente. Si después se reproduce exitosamente y tiene descendencia, no lo sabemos. Claro. Porque bueno, es muy difícil seguirlos a lo largo del tiempo. Enrique, te pediría que salieras de compartir la pantalla, así te podemos ver, aplaudir, y la verdad que ha sido un placer, o sea que te vamos a volver a convocar para un próximo ciclo, más allá de que necesitamos volver a la normalidad, también esto es un lujo, podernos encontrar, que las distancias, que la gente que está tan lejos puede escucharte, que a veces esto de hacerlo presencial tiene sus cosas también. Y además que lo podamos dejar en YouTube para que todos los guías lo puedan mirar. Así que no sé si para mí fue un gusto, Emilia. La verdad que me encanta compartir todo lo que hicimos estos años. Aparte fui un apasionado de este trabajo, me siento un privilegiado, la verdad, por haber podido hacer lo que me gustaba durante todos estos años, con mucho esfuerzo, porque en la Argentina todo te cuesta mucho esfuerzo, siempre nos costó mucho esfuerzo, pero es una satisfacción que realmente vale la pena. Muchas gracias. Cari, ¿estás por allí? Les cuento que Cari tuvo dificultades, entró, salió. Bueno, y si no, le brindamos un gran aplauso, gran aplauso a Enrique, y luego te estamos llamando para agradecerte. Igual un aplauso enorme. Pueden abrir sus micrófonos, chicos. Bravo, Quique, gracias. Bravo, muchas gracias. Gracias a ustedes por aguantarse toda esta lata. No, nos encantó. Sabés que los guías nos alimentamos de las historias que escuchamos, así que estamos preparándonos para salir. hacer un fogón, hacemos un fogón porque tenemos montones. Listo, ya te tomamos la palabra, y a Juanca, a Diana y a todos los que están por ahí, que sé que tienen anécdotas riquísimas. Así que, bueno, vamos con el ritual, ¿se acuerdan? Contamos 3, 2, 1 y los hago desaparecer. ¿Está bueno? ¿Vamos? Bien. 3. Gracias. 2, 1. ¡Chau! Chau, Quique. A ver si es cierto. Chau.